Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 9:45 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. También te invitamos a escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Encuéntranos como Iglesia Bolívar. De igual manera te invitamos a las diferentes reuniones en Zoom en los siguientes horarios. Los preadolescentes de 10 a 12 años de edad se reúnen los domingos a las 11:30 de la mañana. La prejuvenil de 13 a 17 años de edad se reúne los sábados a las 17 horas. La SOCIE, jóvenes de 18 a 24 años de edad, se reúnen los sábados a las 20 horas y los domingos la escuela dominical a las 9:30 de la mañana. También invitamos a las señoritas de 18 a 24 años de edad a participar del arreo de chicas todos los miércoles a las 19 horas. De la misma manera invitamos a los jóvenes de 18 a 24 años al arreo de chicos todos los viernes a las 19 horas. El grupo Kairos, jóvenes de 25 años en adelante, se reúnen los días lunes a las 20 horas con el estudio titulado Contentamiento o Conformismo. La Sociedad Femenil también se reúne todos los martes a las 15 horas con el estudio titulado En el desierto aún puedo florecer. La Iglesia Bolívar también te invita a sus grupos de estudio bíblico a través de Zoom en los siguientes horarios. El grupo de estudio Bernabé para personas mayores de 25 años se reúne los días sábados a las 19:45 con el estudio del libro de Hechos. Clase Benjamín para parejas de casados de 0 a 10 años se reúnen los martes a las 18:30. El grupo Judá para parejas de 10 años de casado en adelante se reúne los días viernes a las 19 horas con el estudio titulado Los 5 lenguajes del amor. El grupo Hombres de Valor para hombres casados se reúne cada 2 semanas, los días lunes a las 19 horas. El grupo Mujeres de Valor para mujeres casadas se reúne cada viernes a las 20:30. El Ministerio de Oración de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones todos los martes a las 20 horas vía Zoom. La Escuela de Líderes de la Iglesia Bolívar también te invita a las reuniones de estudio bíblico a través de Zoom cada jueves a las 19 horas. El Departamento Quechua de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones en quechua a través de Zoom en los siguientes horarios. Culto general los días domingos a las 15 horas. Escuela de Líderes, domingo a las 20 horas. Reunión de Sociedad Femenil cada viernes a las 15 horas. Y la reunión juvenil todos los sábados a las 20 horas. Si deseas visitarnos, la oficina de la Iglesia Bolívar atiende de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Estamos ubicados sobre la calle Bolívar número 381, entre 25 de Mayo y España. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram. El estudio bíblico de esta noche lleva por título Un siervo de Dios aprobado. La lectura bíblica se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2 desde el versículo 14 al 16. La palabra del Señor dice así: un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta noche.
Buenas noches, mis queridos hermanos. Qué gran privilegio es poder estar una vez más con ustedes esta noche para terminar este ciclo que hemos empezado este mes pensando en el corazón de un siervo. Y vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar delante de ti una vez más para meditar en tu palabra. Señor, queremos que tú nos guíes, que tú nos muestres lo que has preparado para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Qué lindo, como les decía, para mí ha sido un privilegio poder compartir este tiempo junto a cada uno de ustedes. Y para terminar este ciclo, quiero invitarle a pensar esta noche en lo que hemos titulado Un siervo de Dios aprobado. Y vamos a meditar esta noche en 2 Timoteo del capítulo 2, del versículo 14 al versículo 16, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra. Usted conoce bien a Pablo, el autor de este libro, y se estaba dirigiendo a Timoteo. Y Pablo nos enseña, así como a Timoteo, que por medio de esta carta, cuál debe ser el fin, cuál debe ser el deseo, o vamos a ponernos a pensar también cuál es el deber de un siervo. Y vamos a meditar, como les decía, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 14 al 16, y dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, dice el versículo 15, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo le está escribiendo a su discípulo amado, al que había preparado para seguir en el ministerio. Le está dando recomendaciones de lo que debe hacer. Imaginémonos, queridos amigos, queridos hermanos, que es a nosotros a quien Pablo nos está escribiendo, a quien él se está dirigiendo. Y él nos dice: recuérdales esto, exhortándoles que no contiendan. Más allá dice, para lo cual nada aprovecha. Palabras más adelante Pablo nos dice: procuren con diligencia, como obreros que usan bien la palabra. Evita las profanas y vanas palabrerías. Qué grandes y sabios consejos que nos deja Pablo. Recuérdales esto, exhortándoles, que no contiendan, que no peleen, que no pierdan el tiempo en palabrerías. Más bien, intenten, busquen siempre presentarse con diligencia como obreros que usan bien la palabra, que no se meten en profanas y vanas palabrerías. Pablo le dice: recuérdales estas cosas, encargándoles en la presencia del Señor, delante del Señor, que no libren batallas verbales completamente inútiles, que confunden a las personas que los oyen. El versículo 14 dice a Timoteo que le recuerda a hombres fieles, a siervos fieles, que deben permanecer firmes en el cumplimiento de la tarea de la enseñanza, predicación que ha sido encomendada por Dios. En medio de muchas aflicciones, que ellos miren a Jesucristo, el Salvador resucitado y reinante. Ese Salvador que imparte fortaleza a sus fieles y los recompensa. Es claro que la expresión estas cosas, como menciona Pablo, se refiere especialmente a todo el párrafo, a todo el capítulo precedente. Y si usted se fija, no voy a leer todo el pasaje, pero si usted revisa conmigo 2 Timoteo, el capítulo 2, y voy a invitarle a que lo busque en su Biblia. 2 Timoteo, capítulo 2. Hay una serie de
hay un listado de todas las cosas a las cuales se refiere Pablo cuando dice estas cosas. Y si usted puede leer entre el versículo 8 y 13, dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de Dios, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, y Pablo hace una descripción de lo que él está pasando o lo que ha pasado durante su ministerio. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y recalque, dice, palabra fiel es esta en el versículo 11. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Y habla de todas las cosas que Pablo, el testimonio de Pablo, en la palabra, en lo que ha sido su ministerio. Y como les decía, Pablo se refiere a todas estas cosas que él ha tenido que pasar, como les decía, en medio de sus muchas aflicciones, que ellos miren a un Cristo Jesús, que es el Salvador, resucitado y reinante. ¿En quién podemos encontrar fortaleza? En quien nunca se olvida de sus fieles. El versículo 15 y el ejemplo personal de Timoteo debe servir como un arma poderosa contra el error. Haz todo lo posible, le dice Pablo, todo lo que esté a tu alcance, por presentarte a Dios aprobado. Timoteo debe esforzarse en todas las formas posibles, a fin de conducirse él mismo de tal modo que aún ahora, ante el tribunal del juicio, él sea aprobado. Esto es, queridos hermanos, como que después de un examen completo de parte de nada menos que el juez supremo que nos está evaluando, tenga la satisfacción o tengamos la satisfacción de que sabemos que hemos sido aprobados y que le hemos agradado a nuestro Señor. Y como les decía, que Él nos va a elogiar, que Él nos va a recompensar. 2 Corintios 10:18 es claro y nos dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué bueno es que en algún momento, cuando estemos delante del Señor o cuando nos toque estar delante del Señor, nos podamos presentar y seamos reconocidos y seamos aprobados por nuestro Señor. Y todo esto, hermanos, va a ser alcanzado. Vamos a lograr este fin, si podemos decirlo así, si pensamos en dos cosas importantes. Si, como dice el pasaje, el punto número 1, o A, si usted lo quiere anotar así, es presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Timoteo debe ser un obrero, es la encomienda que le deja Pablo. Le dice, Timoteo, debes ser un obrero, no un parlanchín. Tu obra debe ser de tal naturaleza que no produzca vergüenza ni te cause temor el verte avergonzado cuando oigas el veredicto de Dios y te diga, te he hallado como obrero, aprobado. Hermanos, esto significa que Timoteo o Pablo era el tipo de líder que está preocupado de usar correctamente la palabra de verdad. Esta palabra es el testimonio acerca de nuestro Señor. Según Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences de usar la palabra, pero debes usar la palabra correctamente. Debemos estar dispuestos a que con la guía del Señor aprendamos a usar correctamente la palabra de verdad. La palabra de Dios es la verdad redentora de Dios. El modificativo de verdad enfatiza el contraste entre la revelación especial de Dios. Y si revisamos 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 9 al 11, al final del versículo 9 dice, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y el versículo 11 termina y dice, palabra fiel es esta
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Estamos aprendiendo o estamos enfatizando, queridos hermanos, que como obreros tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios y que no haya algo que nos pueda avergonzar. Presentarnos como obreros que no tiene de qué avergonzarse. Número 2, obrero que usa correctamente la palabra de verdad. La palabra usar correctamente, o la expresión, mejor dicho, usar correctamente, ha causado mucha controversia en el transcurso del tiempo. Es cierto que el significativo o el significado del elemento básico principal de este verbo compuesto se toma desde el participio, que se toma desde este participio, es primariamente cortar. Usar correctamente podríamos traducirlo como cortar. Sin embargo, el punto de vista que el verbo compuesto retiene el sentido literal o casi literal es dividir. No sé si me entiende, pero básicamente, y un poquito a la luz de Proverbios 11:5, nos enseña que la justicia del perfecto corta derecho su camino. Lo que significa, querido amigo, querido hermano, que a uno lo hace hacer lo que es correcto, lo guía, lo encamina para hacer lo correcto delante del Señor. Entonces podemos comprender que aquí en 2 Timoteo 2:15 el sentido es usar correctamente la palabra de Dios. Cuando hemos sido llamados por el Señor a un ministerio, cuando usted ha sido llamado a un ministerio, cuando usted ha sentido en su corazón que el Señor quiere utilizarnos a su ministerio, significa que Él lo ha escogido dentro de un montón de personas que asisten a la iglesia, que tienen las mismas capacidades o tal vez algunas mejores que usted, pero el Señor lo ha escogido por alguna razón especial. Y quiero decirle, querido amigo, querido hermano, que esta razón que el Señor ha escogido para que usted le pueda entrar en un ministerio es únicamente para servirle, pero para servirle, como dice el pasaje, como un obrero aprobado, un obrero que se presenta ante Dios sin temor a la vergüenza, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto implica, queridos amigos, que debemos ser obreros obedientes y sin tacha, que conocen la palabra, y no solamente que conocemos la palabra, no solamente que sabemos dónde están los libros, sino que sabemos usarla, sino que sabemos aplicarla en nuestro diario vivir. Que no solamente es una mera información la que entra en nuestro cerebro. Más allá de retener la palabra como información, esta palabra se hace vida, se hace carne en nosotros y aprendemos a usarla correctamente. Y en esto hay dos palabras un poco claves, si podríamos llamarlas así. La primera es obrero. ¿Qué es un obrero? Obrero es un trabajador que le sirve al Señor. Un obrero cristiano es una persona que glorifica a Dios, no de boca, no con el hecho de decir soy cristiano, soy ministro de alabanza, soy anciano, soy diácono, soy diaconisa, soy líder de jóvenes, soy líder de adolescentes. Glorifica a Dios con su patrón de vida. Como decía Pablo arriba, como le encarga a Timoteo, con testimonio. Esta carta de Pablo es el último testimonio de Pablo. Pablo está preso. Estoy prácticamente en una despedida a Timoteo. Y le está dando tal vez las últimas recomendaciones, querido amigo, querido hermano, dentro de lo que era su ministerio. Y Pablo le dice en el capítulo 4, podemos ver en el versículo 6 de 2 Timoteo, le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Recuerda hace unos 3 domingos? Me hace mucho recuerdo, me recuerda mucho a Samuel. Estoy viejo, lleno de canas. Mi tiempo se ha acabado en el ministerio. Pero quedan mis hijos, quedan mis discípulos. El tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo, pero quedas tú, Timoteo. Quedas tú, Timoteo, para seguir llevando el Evangelio,
para seguir llevando la obra, para seguir llevando el ministerio adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le da recomendaciones interesantes en 2 Timoteo 3, 14 al 17, y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto con un propósito. ¿Cuál es? Le dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice Timoteo: tú sabes, tú has sido preparado desde pequeño para afrontar el liderazgo, el servicio en el ministerio. Primera cosa, Timoteo, no te olvides, primera cosa, querido amigo y querido hermano, que quieres entrar a servir al Señor en un ministerio, persiste, no te des por vencido. Hay tiempos difíciles, hay tiempos en los cuales vamos a sentir dudas, vamos a estar temerosos de cómo afrontar el ministerio. Pero Pablo dice claramente, y este consejo es para ti y para mí: persiste, no te des por vencido. Segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo, y hace mucho hincapié, le dice: forma bíblica y teológicamente a los ministros. Amigo y querido hermano, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, si no seguimos al Señor a la luz de la palabra, a la luz de lo que este hermoso libro que nos dejó nos enseña, no vamos a desarrollar un ministerio como a Él le agrada. No vamos a utilizar, como dice el pasaje, la palabra de manera correcta. Debemos prepararnos. No solamente es el deseo de querer servir, y está muy bien, es un gran punto de partida. Pero más allá de eso, querido amigo, querido hermano, debemos alimentarnos, debemos prepararnos para poder llevar un ministerio de la manera que al Señor le agrada. Tercero, le dice que formes desde la sana doctrina el carácter de los discípulos. Jesús no nos mandó a ser teólogos, sino discípulos. Vamos a aprender a ser discípulos de Él, alimentándonos de su palabra. 4, le dice que exhortes a los hermanos a alejarse de toda fábula que nada edifica. Como un obrero, un trabajador que sirve al Señor, dispuesto. 4 cosas: persiste, no te quedes atrás, forma bíblica y teológicamente a los ministros, preocúpate que crezcan, que se desarrollen en la sana doctrina, pero también exhórtales a, como decía el pasaje, no pierdan su tiempo en vanas palabrerías que nada edifica. Como siervos, queridos hermanos, hemos sido llamados para ser una guía, para ser un modelo a seguir. Por eso Pablo dice claramente que procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que persiste, que se forma, que se preocupa por alimentarse día a día de la palabra del Señor, para crecer en Él. El siervo es comisionado por Dios para un trabajo. Como veíamos hace un domingo, el llamado viene de Dios para que usted y yo podamos servirle. El versículo 15 de 2 Timoteo capítulo 2 dice: procura con diligencia, y voy a acudir a los oancistas o ex-oancistas, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Y quiero hacer hincapié en esta palabra que se llama diligencia. Y la diligencia nos lleva como consecuencia, queridos amigos, queridos hermanos, a la eficacia. Y se necesita diligencia primero para hacer apologética. Se necesita diligencia para hacer parar a los alborotadores, aquellos que quieren distraer a nuestros hermanos que están creciendo en la palabra y quieren llevarlos por lugares que no son correctos. Se necesita diligencia para predicar la sana doctrina. No hemos sido aprobados por el mundo. Como les decía, el ministerio no nos ha sido dado por el mundo. El ministerio, el llamado para servirle viene de Dios, para hacer su obra. El siervo debe vivir una vida piadosa, honesta y buscando la excelencia. Pablo decía, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Sigo la carrera, no es que haya terminado, sigo la carrera. Nuestro afán debe ser buscar un valor cristiano como un obrero, sin mancha, sin tacha, buscando siempre, teniendo siempre la mirada puesta en Jesucristo. No va a ser fácil. Como les decía, Pablo le escribe a Timoteo estando preso, entendiendo que su ministerio va a llegar al final, en un momento difícil. Pablo atravesó muchas cosas. Veíamos en los versículos 8 al 13, si no me equivoco, como Pablo le decía, he sufrido mucho, he pasado cosas difíciles por el ministerio. Pero Pablo estaba gozoso de haber servido, de haber terminado su tiempo delante de Dios, sirviendo. Hace unos meses, hace un mes o un poquito más, aprendíamos en la escuela de líderes algo que muchas veces nos olvidamos o no tomamos en cuenta. Y quiero recordarle brevemente lo que aprendíamos por medio de estas pequeñas palabras. Y el pastor que nos compartía este tiempo más o menos nos decía que estas palabras en el Evangelio no se nos garantiza salud, prosperidad, ni ausencia de dificultades, ni ausencia de dolor. Tenemos que estar dispuestos a pasar momentos difíciles por el ministerio, a pasar momentos difíciles por nuestro Señor. Tenemos que estar convencidos que no todo va a ser color de rosas. Vamos a tener tiempos buenos, pero también, mi querido amigo y mi querido hermano, tenemos que estar dispuestos a entender que vamos a tener tiempos difíciles en el desarrollo de nuestro ministerio. En el Evangelio se nos garantiza el perdón de nuestros pecados, una vida en reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna, todo esto en Cristo Jesús. Pensando en esto, quiero dejarle 3 pensamientos para que medite esta noche. Número 1. El obrero, el siervo, trabaja por un deber responsable y no discute. El siervo simplemente escucha la dirección de su amo, la dirección de su Señor y obedece. No hay un porqué, no hay pero Señor, no. Dios tiene un propósito y si Dios lo ha puesto en un ministerio para servirle, es porque usted lo ha escogido con un propósito especial. Es porque el Señor ha visto que usted tiene la capacidad de poder servirle a Él en este ministerio que Él ha preparado de manera responsable. Número 2. El obrero da lo mejor de sí. Aquí no hay lugar para berrinches, no hay lugar para la arrogancia ni para la mala voluntad. El obrero, el siervo, da lo mejor de sí mismo. Puede ser que usted y yo hayamos estado muchos años sirviendo en el ministerio. Y tendemos pero yo he estado sirviendo al Señor. No, mi hermano. No, mi hermana.
El obrero da lo mejor de sí, al inicio, a la mitad, al final de su ministerio. No hay diferencia. Como el primer día que ha comenzado a trabajar con ese mismo amor, con esa misma dedicación, estamos llamados, usted y yo, a desarrollar nuestro ministerio de inicio hasta que el Señor nos permita trabajar en su obra. Y por sobre estas tres cosas quiero dejarle este último y tercer pensamiento. El obrero, el siervo, usa bien la palabra de verdad. No para mi beneficio, no para mi conveniencia, no para sacar una tajada o algo que me ayude a conseguir cosas que tal vez no son debidas. El obrero, un buen siervo, usa correctamente la palabra de verdad. Y si usted no sabe, quiero dejarle de desafío aprenderse 2 Timoteo 2:15 y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor, mi querido amigo y mi querido hermano, nos dé la sabiduría de aprender a servirle sin quejas, sin peros, con un corazón dispuesto, con un corazón entregado a Dios, preparándonos para que podamos presentarnos delante de Él sin mancha, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Oremos. Señor, realmente estamos muy agradecidos por este tiempo que nos has regalado de meditar en tu palabra. Gracias por este gran desafío que tú nos dejas de poder meditar en tu palabra, crecer en tu palabra y buscar siervos que te agraden, de buscar siervos, ser siervos que meditan en la palabra, que crecen en tu palabra, que queremos aprender a ser siervos que usamos de manera correcta la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder meditar en tu palabra y buscar ser siervos que te agraden. Quiero dejar en tus manos a cada uno de mis hermanos de la iglesia que tal vez en este tiempo han sentido el deseo de servirte, que tu Señor les dé sabiduría, que tu Señor como líderes nos dé sabiduría de poder agradarte a ti primero, de buscar, Señor, primero tu voluntad, para que el ministerio y la gloria sea solamente para ti. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra este tiempo. Bendícenos, Señor, y dejamos nuestras cargas, nuestras aflicciones en tus manos, entendiendo que tú nos cuidas. Bendito seas, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.